gracias, Señor. Amén. Qué privilegio acercarnos a Dios. Qué privilegio que a través del pelo de la carne del Señor Jesucristo, que abrió un camino nuevo. Hermanos, ahora tenemos un camino nuevo, una entrada libre para entrar al mero lugar santísimo y entrar ahí como un sacerdocio santo que ofrece ofrenda limpia, Señor. Una ofrenda realizada en espíritu y en verdad, y con gratitud, con gozo y alegría. Amén. Qué glorioso es esto, realmente. Detrás de esto debemos de correr y debemos esforzarnos por mantener esto y es más, llevarlo a una mayor perfección, a una mayor profundidad, una mayor altura, una mayor anchura, una mayor longitud. Hay riquezas increíbles en el desarrollo y proyección de una vida que se dedica, que se entrega a buscar al Señor. Aleluya. Dios los bendiga esta noche, hermanos. Hemos estado considerando este tema de la gran tribulación. Yo no he entrado en mayores detalles aún, solamente hemos estado viendo, como dijéramos, pinceladas acerca de lo que significa. Y como les dije anoche, no para que estemos llenos de pánico, temblando por lo que viene, no, hermano, sino que estemos llenos de valor, de fe, de esperanza. No vamos a poder impedir o detener las cosas que Dios ha determinado que vengan dentro de sus planes y sus propósitos. Pero Él mismo se ha encargado, hermanos, de revelar de qué manera podemos evitar nosotros, para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra nación, podemos evitar grandes males. Si tan solo decidimos de todo corazón volvernos a Dios y disponernos a enfrentar las cosas que tengan que venir de mejor manera, confiando plenamente en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no importa qué vaya a sucedernos, si morimos al fin y al cabo, el Señor tiene el poder de resucitarnos cuantas veces sea necesario. Y si Él decide que no seamos tocados y que veamos que están cayendo cosas y sucediendo cosas, también, hermano, es parte de la soberanía de Dios en procurar guardar a quien Él quiere guardar. Por eso, busquemos agradar a Dios en todo momento. Busquemos agradar a Dios en toda circunstancia, en cualquier situación. Busquemos que nuestra vida se desarrolle en esa visión de estar siempre dispuestos, hermanos, a hacer lo que sea necesario con tal de tener agradado a Dios. Esa, hermano, es una gran garantía de que vamos a poder pasar por situaciones tan difíciles. Así de sencillo. Y si viviendo estas cosas morimos, para Él morimos. Y si pasamos por estas cosas y sobrevivimos, hermano, para Él sobrevivimos. Sea que vivamos, sea que muramos, no importa qué. Pero lo que sí debemos cuidar es no ser personas que provoquemos la ira de Dios sobre nosotros. Que provoquemos su enojo, su cólera, su disgusto. Porque, hermano, la Biblia, la historia nos cuenta, hermano, lo que han sufrido tantas personas, tantas multitud de personas han sufrido tantas cosas durante la historia de la humanidad, hermano, como resultado de abandonar a Dios y no darle culto y no darle gracias. Es la verdad. Bien, quiero que entendamos esto, hermanos. En nuestro medio, en este tema como en otros de carácter escatológico o profético, hay muchísimas, pero muchísimas versiones, muchísimas teorías y muchísimas deducciones, hermanos, que están girando en
torno a estas doctrinas relacionadas con el fin del mundo, relacionadas con la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, la bendición desoladora, la gran tribulación, el gobernante mundial, ¿cómo se habla de eso? Hermano, pero hay tantas cosas que se dicen. Y escuchen bien lo que voy a decir. Mal haríamos nosotros en estar dependiendo de tanto rumor, tanta corriente, tanta postura, hermano, tanta manifestación. Inclusive mal haríamos estar dependiendo de adivinos, de agoreros, de hechiceros, de brujos, de una gran cantidad de personas en todo el mundo que han escrito libros y libros y libros y libros, hermano, donde comentan tanta desgracia que viene para este mundo, hermano. Y saben una cosa, hay gente que le cree más a esas cosas que a lo que dijo Jesucristo, que a lo que dijo Moisés, que a lo que dijo los profetas, que a lo que dijeron los apóstoles. Yo he oído comentarios de admirados porque fulano de tal dice que va a venir esto y esto y esto y esto y esto. Es increíble. Y solo les digo yo, pero ustedes leen la Escritura. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dijo Jesucristo? ¿Lo que dijo Moisés? ¿Lo que dijo los apóstoles? ¿Lo que dijo los profetas? ¿O lo que están diciendo muchos hoy en día acerca de estas cosas? Por eso, entendamos esto. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiso decir él con esto? Ese es un principio, hermano, hermenéutico que deberíamos nosotros de tener bien claro. Nosotros no podemos andar inventando nada. O está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como los definimos. Si no está allí, entonces ¿por qué vamos a creer algo que no está escrito ahí? Hermanos, que Dios nos dé la gracia. Escuchen bien eso. Y si algo fuera de lo que está escrito aparece, escuchen bien, esto es muy importante lo que les voy a decir. Estemos el 100% seguros de que no está viniendo a través de carne y sangre, sino que está viniendo por inspiración del Espíritu Santo. Está viniendo por aquel que el apóstol Juan dice que es la unción que nos enseña. Ya les expliqué el otro día que, hermano, por lo menos el 50% del ministerio del Espíritu Santo en este momento es hacer saber las cosas que han de venir. Por eso he hecho tanto énfasis, hermanos, en que dependemos, ¿qué les digo? Dependemos el 100% de que esa unción del Espíritu permanezca en nosotros. Para que en un momento de incertidumbre, de duda, de inquietud, podamos remitirnos. Hermano, de que esto debía de funcionar así, tan simple, tan sencillo. Alguien está diciendo algo y como el Espíritu Santo está ahí, le diríamos como un amigo, como un hermano, le preguntaríamos, Espíritu Santo, ¿y tú qué dices? Este tiene razón, tú le has revelado esas cosas a ese. Él, como es la verdad también, nos diría, sí, yo le dije. ¿Y qué si me dice que no? ¿Para qué le voy a seguir poniendo atención y cuidado? ¿Para qué voy a querer andar corriendo detrás de ese farsante? O de ese apóstol. Porque hay muchos, ¿eh? Hay muchos que ahorita se están llamando Cristos. En muchos lugares. Y tienen seguidores. Tienen congregaciones grandes, hermano, han establecido lugares de enseñanza, de predicación, de ayuda social, y ahí están sentados ellos hasta en un trono diciendo que son Cristo. Y mucha gente les está rindiendo culto, hombres mortales.
Muchos de ellos son, como dice el apóstol Judas, sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, dispongámonos, hermanos amados, y tratemos de encontrar el camino correcto de esto. Una gran parte de la actual discordia entre el cuerpo de Cristo y del debate doctrinal sobre el tiempo del fin gira en torno: así la iglesia será sacada de la tierra y llevada al cielo en el rapto o en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Muchos deberíamos de estar ahorita dedicados, pero con verdadero propósito, con limpieza de corazón y de mente, para poder, hermano, descubrir, entender por el Espíritu lo que la palabra de Dios dice sobre eso. Hay un asunto muy vasto que todo estudiante serio de la profecía bíblica debiera examinar con mucho cuidado. Todo estudiante serio de la profecía bíblica debería examinar primero lo que, según la Biblia, la Escritura, será la gran tribulación, entre comillas. Esta doctrina ha sufrido de la plaga de interpretaciones privadas que, como cristianos, somos tan propensos a aceptar. En esta coyuntura tan crítica en el mensaje que tenemos acerca de la gran tribulación, animémonos todos aquellos creyentes serios, responsables, honestos, a hacer a un lado toda idea preconcebida, y debemos estar dispuestos a limitar honestamente lo que creemos a lo que la Biblia declara con claridad. Muchos cristianos hemos criticado a las sectas por basar doctrinas en un solo verso de la Escritura, o versículo de la Escritura, y muchas veces tomado fuera de contexto. Desafortunadamente, este mal no es único en las sectas, es una debilidad común a la mayoría de cristianos. En ocasiones hemos caído en la trampa de, por así decirlo, aferrarnos a detalles irrelevantes en debates en donde nuestro deseo por probar nuestro punto de vista es más fuerte que nuestra lógica. Parece como que varias doctrinas que comúnmente creen los cristianos nacidos de nuevo solo siguen existiendo porque sus creyentes no aceptan el criterio bíblico para la doctrina sana. Dado que hay una sola verdad, no necesitamos ser grandes pensadores, grandes teólogos para entender que es imposible que la Biblia confirme tantas doctrinas tan contradictorias. ¿Cuál es nuestro error? A menudo se abrazan doctrinas que no se fundamentan en las 5 columnas doctrinales que la Biblia revela. ¿Cuáles son estas columnas que la Biblia revela en las que debemos basar toda doctrina escritural bíblica? En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44-45, ahí Jesús abrió el entendimiento que los discípulos tenían de las Escrituras. Es importante notar que allí Jesús basó su propia doctrina en 3 columnas muy fuertes, que no pueden contradecirse. Aparte de estas 3 columnas que él menciona aquí, Jesús mismo es una columna más. Una columna, está hablando ahí de 3 columnas, y una cosa importante. Siempre Jesús, Yeshua HaMashiach, basó su doctrina y su enseñanza en lo que él dice aquí. ¿Cuáles son esas 3 columnas? Primero, la ley de Moisés. Segundo, los profetas. Y tercero, los salmos. Miren, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es nuestro maestro y también ejemplo. Por tanto, nos corresponde seguir su ejemplo.
y basar nuestra doctrina en esas mismas, voy a poner aquí 4 columnas. Moisés, los profetas, los salmos, Jesucristo, y la 5ª columna es el apóstol Pablo. Amados, entendamos esto. La vida y enseñanza de Cristo, la vida y enseñanza del apóstol Pablo. Él en Filipenses 3:17 dice, el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así como seguramente nosotros eliminaríamos la confusión sobre los últimos días si estuviéramos dispuestos, hermanos, a rechazar las interpretaciones privadas. Igualmente resolveríamos la mayoría de conflictos doctrinales en la iglesia. Si nos limitáramos a aquellas doctrinas que son apoyadas firmemente por estas 5 columnas, terminaríamos todos poniéndonos de acuerdo. Y nadie estaría discutiendo quién tiene la razón o quién tiene la verdad. Nosotros reconoceríamos y diríamos, la verdad está en Moisés, la verdad está en los profetas, la verdad está en los salmos, la verdad está en Jesucristo y la verdad está en el apóstol Pablo. Y pudiéramos decir, y está en el cuerpo de Cristo, porque todos tendríamos una misma doctrina. Es increíble, allá por todos lados y gente decir, la doctrina de tal iglesia, la doctrina de tal iglesia, la doctrina de tal iglesia, y una contienda y un conflicto, una competencia terrible, hermanos, diciendo que algunos tienen una doctrina más pura, más santa, más sana, más perfecta, más correcta que la que otros tienen. Jesucristo mismo dijo que la doctrina que él predicó no era de él, sino del Padre que le había enviado. Entonces, ¿cuál doctrina tenemos hoy? Las sectas, iglesias, misiones, congregaciones, lo que sea. ¿Cuál es la doctrina que tenemos? ¿La doctrina de un fundador o la doctrina del Padre, que le fue confiada a Jesucristo y que Jesús te confió a los apóstoles? Y hasta hoy día, el cuerpo de Cristo debería tener esa doctrina. Recuerden que al principio, hermano, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina perseveramos nosotros hoy? Es increíble. Es tal que en muchos lugares los apóstoles originales y que son el cimiento, que dice Efesios 2:20, ha sido quitado, ya se agregaron más apóstoles. Solo falta que se agreguen más profetas y más Cristos, porque los que están en el cimiento no son suficientes. En serio. Bien, es entendible por qué hay tanto conflicto doctrinal actualmente. Porque algunas doctrinas están basadas en un solo verso de las Escrituras y otras ni siquiera tienen tanto fundamento. Si algo vale la pena creerlo, podemos estar seguros que el Señor lo ha repetido en estos 5 lugares clave, en estas 5 columnas de la Escritura. Si lo que creemos es doctrina bíblica sana, nunca hay necesidad, hermanos, de aferrarnos a una escritura nebulosa, oscura, como texto prueba de nuestra creencia. Miren, mucha gente dice, es que esta escritura no se entiende. Quiero decirle algo. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué se requiere para entenderlo? Tenemos que dejar ideas preconcebidas, tenemos que hacer a un lado nuestros argumentos y preguntarle al Señor o pedirle al Señor, explícame. Espíritu Santo, explícame. Yo quiero saber la verdad de este pasaje, de esta doctrina, de esta enseñanza. Tu verdad, la verdad de los cielos. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que muchos se van a perder porque aman la mentira, no es cualquier mentira, es la mentira que se propaga, hermano, de falsas interpretaciones de la Escritura. Esa es la peor mentira.
que está funcionando hoy. Con esto que estoy diciendo en mente, vamos a examinar primero todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la gran tribulación. Y luego vamos a examinar algunas escrituras del Antiguo Testamento que se relacionan con esta doctrina, con este tema. Una cosa interesante es que en algunos sectores de la iglesia en este tiempo, muy rara vez se usa el Antiguo Testamento como parte del cimiento de lo que se cree acerca de la gran tribulación y en algunas otras doctrinas igualmente. Mire, yo he conocido misiones internacionales que no usan el Antiguo Testamento. Ellos mismos lo dicen, no, nosotros ya no, el Antiguo Testamento no tiene nada, ningún valor, ninguna validez para nosotros, solo el Nuevo Testamento. Conocí y todavía existe esa iglesia, se llama Iglesia del Nuevo Testamento. Así se llama. Y ellos no usan otra cosa más que el Nuevo Testamento. Y yo me he preguntado cómo hacen ellos para poder interpretar o para poder creer lo que está escrito del Antiguo Testamento en el Nuevo. Porque el Nuevo se hace referencia a muchos profetas. Los apóstoles hicieron referencias a muchos profetas que remitieron a Jesucristo mismo. Entonces, ¿a qué se remitirán ellos? No se puede estudiar el Nuevo Testamento, hermanos, sin no tener en cuenta el Antiguo Testamento. No se puede. Y los que hacen eso, pueden imaginar cómo andan de perdidos. En serio. Y son iglesias internacionales con miles y miles y miles de seguidores. Hermanos, hoy día muy poco de la doctrina popular sobre el fin se basa en escrituras del Antiguo Testamento. Sorprendentemente, la gran tribulación sí aparece en el Antiguo Testamento. Las menciones en el Nuevo Testamento acerca del evento, escuchen bien, no son nuevas. Yo les aclaraba ayer que cuando el Señor habla de gran tribulación y que dice que nunca ha habido ni habrá, Él no está diciendo que nunca ha habido gran tribulación. Él está diciendo que ha habido gran tribulación, pero que la que viene es más grande, es mayor todavía. Y que como esa gran tribulación ya hay promesa, ya no va a haber otra gran tribulación, como se prometió allá en Génesis acerca del diluvio, que nunca más iba a haber diluvio de aguas que vinieran como juicio sobre la maldad de la tierra. Ya lo prometió el Señor. Y si Jesucristo dice que ya no habrá más gran tribulación que la que viene, así será. Y el Señor quería que basáramos nuestra doctrina en las 5 columnas que he mencionado, después de pasar más de 50 años, en los que muchos que realmente basan sus interpretaciones, dijera yo así, en esas 5 columnas, o llegan a las conclusiones correctas de lo que las 5 columnas revelan acerca de las doctrinas y particularmente esta doctrina de la gran tribulación, muchos han llegado a la conclusión de que mucho de lo que se cree sobre los últimos días se basa únicamente en versículos aislados del Nuevo Testamento. A menudo se interpretan esos versículos de forma que contradicen el pasaje del Antiguo Testamento de donde provinieron. Algo aún más asombroso y algo incómodo y molesto es que muchas doctrinas populares sobre el fin no solo ignoran lo que el Antiguo Testamento revela sobre la gran tribulación, sino que también ignoran lo que el Nuevo Testamento mismo dice. Generalmente en la iglesia actual
La gran tribulación es uno de los temas centrales en cualquier enseñanza que trate sobre los últimos días. El Nuevo Testamento griego entero se refiere a gran tribulación únicamente 4 veces. Este énfasis es mínimo comparado con el tremendo énfasis que, hermano, durante 50 años se le ha dado al tema. Nuestro énfasis excesivo se vuelve más obvio al examinar lo que dice el Nuevo Testamento sobre la gran tribulación. Veamos un poco sobre lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la gran tribulación. Es lo más inmediato, lo que más manejamos nosotros y lo que más conocemos, hermanos. Miren, un lugar excelente para iniciar nuestro examen es la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, para ver lo que Él nos enseña sobre la gran tribulación. Además, la primera vez que aparece una gran tribulación en el texto griego es en la enseñanza de Cristo. Él se refirió a ella una sola vez en todo su ministerio, y fue en el famoso discurso de Mateo 24 acerca del fin. Él introduce este tema de esta manera en Mateo 24:15. Por tanto, dice él, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Él inicia por referirnos al profeta Daniel. De nuevo vemos que él basa su doctrina en el Antiguo Testamento. También da la idea que necesitamos entendimiento. Esto implica que lo que él está diciendo no es inmediatamente obvio, normal, simple. Muchos han concluido que la abominación desoladora ocurrirá cuando el anticristo ofrezca un cerdo o algún otro sacrificio inaceptable sobre el altar de un templo judío reconstruido. Quizás no requeriría demasiado entendimiento comprender la importancia de dicho acto. Desafortunadamente, este es un ejemplo clásico de una interpretación privada de las peores, ya que no existe una sola escritura que confirme siquiera algunos de los 3 conceptos clave de esa interpretación. Los 3 conceptos son los siguientes. Primero, un templo judío será reconstruido antes que el Señor vuelva. Estoy hablando de la doctrina popular. Segundo, un sacrificio inmundo será ofrecido sobre el altar de ese templo y se dice que es el lugar santo. Y tercero, dice que el anticristo será quien lo ofrece. Si hemos de rechazar las interpretaciones privadas, debemos insistir en tener las escrituras que confirmen estos 3 pensamientos. Y asómbrense, no existen. Con letras mayúsculas, no existen. Quienes creen estas cosas van a apuntar inmediatamente a ciertas escrituras como textos prueba. El problema con sus textos prueba es que estos mismos necesitan ser interpretados, por supuesto, y por sí solos. Por el contrario, existen escrituras que demuestran que ninguna de estas 3 cosas ocurrirá en los últimos días. Estoy tratando de que quede claro que los textos que se usan como prueba para esto han sido objeto de interpretaciones privadas que no son apoyadas por la Escritura, por la Biblia. Y es triste decir esto, desafortunado, que de no ser que contemos plenamente con la ayuda y la unción del Espíritu Santo, que es el intérprete aprobado de la Escritura, no nosotros. Nosotros debemos tener enseñanza de la Escritura y también enseñanza de su interpretación dada por el mismo Espíritu. La Biblia, dicen muchos, yo también lo sostengo, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia enseña la Biblia. Sin esto que acabo de mencionar, todos somos incapaces de interpretar la Biblia. Y por esa razón, Señor Jesucristo, con mucha gracia, lo ha hecho por nosotros.
si nosotros tan solo aceptamos lo que dice su palabra sin añadir nuestras propias ideas o especulaciones. Hay una forma sencilla de demostrar que Jesús no se refería a un cerdo en un altar, en un templo literal. Y vamos a darnos cuenta que Daniel lo confirma. Jesús dice que la abominación desoladora estará en el lugar santo. Tengamos en mente el contexto de su discurso en Mateo 24. Él, junto con los 12 discípulos, están dando un paseo. Los apóstoles están dando un tour al Señor Jesucristo, mostrándole los edificios del templo. En los versículos 1 o 2 de Mateo 24. Es más, todo el discurso empezó precisamente porque los discípulos le están dando a Jesús esa excursión en el templo, como que si él necesitara de eso. Recordemos que estos 12 hombres junto con Jesús eran todos judíos fieles, con excepción de Judas, por supuesto. Ellos visitaban el templo como mínimo 3 veces al año, según Deuteronomio 16:16. Todos estaban familiarizados con los ritos del templo. Sabían que el templo tenía 3 áreas básicas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sorprendentemente, cuando Jesucristo dijo esto, hermanos, y debería haber quedado registrado si es que sucedió, ¿por qué alguno de ellos no le refutó diciendo, por ejemplo, Señor Jesús, Maestro, ¿cómo es esto? Nosotros nunca hemos visto que se ofrezca un sacrificio de animales en el lugar santo. ¿No será que estás equivocado, Señor? Y hubiera sido del paso. Y alguien podría decir, qué atrevimiento, corrigiendo a Jesucristo, diciéndole que ningún sacrificio de animales se ofrecía en el lugar santo. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Por supuesto que Jesús y también ellos sabían de la distribución del templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, según Éxodo 27:9 y 26:33. De Éxodo. Si Jesús, al referirse a la abominación desoladora, estaba hablando en el contexto de un templo literal y se refería a un cerdo literal en un altar literal, entonces cometió un grave error que ningún judío cometería en tal contexto. ¿Por qué? Porque en el contexto de un templo literal, los sacrificios de animales nunca podían estar en el lugar santo, porque el único altar que se podía usar para tales sacrificios es el altar de bronce, que está en el atrio, según Éxodo 40:33. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Él ya nos dio la clave para entenderlo. Él nos remitió al profeta Daniel. Vamos a ver lo que el profeta Daniel dice al respecto. En ese momento, Jesús da instrucciones. Después de hablar de que la abominación desoladora va a ser puesta en el lugar donde no había estar, en el lugar santo, tal como Daniel lo había descrito en su profecía. Jesús explica lo que se debe hacer al ver la abominación. Él dice en Mateo 24, los versículos 16 al 21, él comienza a recomendarles a los discípulos: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Orad, dice él, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, en este punto, ¿por qué Jesucristo no habló diciendo que en ese momento podía suceder el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué no les dijo eso? Si es que en ese momento debería de suceder. Algunos podrían argumentar, no es que no se lo dijo porque tenía que suceder antes. No hay ni antes ni después ninguna escritura que diga tal cosa. Eso es bien importante. Él dijo
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo dijo, los que estén en Judea. Aquí es un lugar geográfico. Si esto fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿A dónde huiríamos nosotros? En algunos lugares va a ser invierno, en otros lugares va a ser verano, o quién sabe qué época del año, no sabemos. Pero dice, huyan a los montes. Si nosotros viéramos o nos diéramos cuenta de que nuestro país o nuestro pueblo o ciudad viniera siendo arrasada por un montón de hombres perversos y malvados, nos quedaríamos a esperarlos. Lo más lógico, que a lo mejor con anticipación alguien pudiera decirnos que va a suceder, y lo que haríamos sería huir del lugar, buscar un refugio. Por eso les he recomendado que lean la historia de los macabeos y vean ahí. Hay un pasaje donde se dice que después de que Matatías mata a un hombre que seguramente era sacerdote, que estuvo dispuesto a ofrecer un sacrificio inmundo en un altar construido para ese efecto por los invasores greco-asirios. Matatías lo despedaza a él y también al mensajero del rey, lo hace pedazos. Muchos huyeron al desierto, pero él, sus hijos y mucha gente con ellos huyeron a los montes. Los que huyeron al desierto fueron perseguidos más tarde, y en un día de reposo los masacraron. Matatías y su familia y muchos que lo siguieron se salvaron, estaban en los montes. Ahí se organizaron ellos para hacer frente a los invasores. Ellos, es más, Jesucristo todavía no había venido ni había aconsejado tal cosa, pero ellos lo experimentaron. Jesucristo conocía, hermano, la historia, y sabía perfectamente que eso había pasado. Es más, de alguna forma el Espíritu Santo ha de haber, hermano, animado a Matatías para hacer eso y liberarse. Ellos organizan, y la historia cuenta cómo la organización de ellos terminó con sacar del país, sacar de la región a los invasores, a Antíoco IV, Epífanes y sus ejércitos. Espero que esté quedando claro que la única gran tribulación de la que Jesús enseñó fue limitada a su pueblo, a su tierra, en el Medio Oriente. Aquí podemos darnos cuenta que es tan obvia la razón por la que el Señor dijera que había que huir y que había que orar para que nuestra huida no fuera en un sábado. Israel es quizás el único lugar en el mundo en el que huir en un sábado sería más difícil. En la mayoría de países sería más fácil huir un día de sábado porque ese día hay menos tráfico. Sin embargo, en Israel, en el sábado no hay virtualmente ningún transporte público. Aunque hay algunos taxis, los buses no operan y ni siquiera la línea aérea nacional vuela en el sábado. Pero imaginemos a los habitantes de Jerusalén en aquel entonces, puro camello, burro, caballo, o sea, quién sabe cómo, transportándose. Hermano, es tan tremendo esto que entiendan, habían mujeres embarazadas, niños recién nacidos. Hermano, era una situación complicada, muy difícil. Pero escuchen, amados, en vez de basar este entendimiento revolucionario sobre la gran tribulación en conclusiones que podríamos o no obtener por las palabras de Jesús, debiéramos seguir el consejo que el Señor implicó y volver al profeta Daniel. Al hacerlo, vamos a darnos cuenta que muchas cosas van a ser claras.
razonables. Para poder determinar el pasaje de Daniel al que el Señor se refiere, necesitamos encontrar 5 detalles en el mensaje de Daniel. Y de manera preferencial, que los 5 detalles están en el mismo pasaje. Debemos encontrar en lo que Daniel explica sobre la gran tribulación un lugar santo. Número 1, un lugar santo. Número 2, un lugar santo donde se ponga una abominación desoladora. Número 3, una gran tribulación como ninguna otra en la historia. Número 4, esta tribulación sería iniciada por la abominación desoladora. Y número 5, esta tribulación viene específicamente sobre Israel. Entonces, hermanos, vamos a considerar, primero Dios, mañana, estos 5 puntos, según aparecen en las profecías del profeta Daniel. Por el momento, solo déjenme hacer hincapié en lo siguiente. Hagan propias las palabras del Señor Jesucristo registradas en Lucas 21:34 en adelante. Y oremos y velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir y de estar en pie delante del Señor cuando Él se manifieste. Hagamos propias esas palabras, no solamente los conceptos, las ideas, los pensamientos, el conocimiento, sino la práctica de eso. Por eso, y precisamente en estos días de tanta necesidad, es bueno intensificar nuestra relación con el Señor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y también intensificar nuestro trabajo de oración, suplicando para poder ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han venido. Sepan, hermanos, que mucha gente está muriendo, ciertamente. Hermano, los gobiernos están siendo sacudidos con esta prueba que ha venido. Pero también es cierto que mucha gente está experimentando y está viendo, hermanos, cómo están sucediendo grandes milagros, cómo está viniendo grande provisión, grande salvación, grande sanidad, grande liberación. Cómo está viniendo, hermano, la bendición de que muchos estamos siendo guardados y que no seamos tocados, como veíamos ayer, de lo que decía Isaías capítulo 26, escóndete por un poquito, en tanto pasa el turbión y dura la indignación. Escondámonos en el Señor, escondámonos en su templo, escondámonos en su lugar santísimo, bajo el asiento de la misericordia, escondamos. Padre, esta noche glorifícate en cada uno de mis hermanos, perfecciona tu poder en su necesidad, en su debilidad. Por favor, Señor, fortalece su fe, acrecienta su esperanza en ti, Señor, su confianza en ti, no en el brazo de carne, no en la posibilidad humana o recurso humano que son de gran bendición si las tenemos, Señor, pero vienen situaciones donde muchas cosas que ahora, Señor, podemos tener a la mano y que pueden servirnos, puede llegar momentos que nada excepto tú y tu brazo, tu mano y tu poder son los que van a determinar nuestro fin. Oh Dios, glorifícate esta noche. Yo, Señor, invoco una vez más tu nombre sobre mis hermanos y hermanas, sobre los que están, Señor, conectados en este sistema y los que más tarde verán este programa, Señor. Te ruego, Señor, que seas propicio y alertes, avives, Señor, sacudas la mente, el corazón de muchos, para que estemos preparados para lo que viene, para
para lo que va a suceder, que todavía no ha sucedido, pero que sabemos que vendrá. Queremos escondernos bajo tus alas, bajo tu amparo, bajo tu sombra, bajo tu abrigo, bajo tu mano. Queremos estar ahí, queremos permanecer cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús.